En la recta final de este proceso electoral, donde muy poco se ha movido, hay que decirlo, en las preferencias electorales, pero que sin duda a lo largo de esta campaña, las candidatas y el candidato presidenciales han expuesto sus diferentes propuestas y planteamientos en diversas materias. Una de ellas es la de política exterior y migración. Justamente para hablar de eso me da mucho gusto enlazarme con Alberto Nájar, él es periodista y conductor de Punto de Referencia. ¿Qué tal? Bienvenido, Alberto, a TV Migrante Informa. Muchas gracias por la invitación. Alberto, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial en materia migratoria? Un tema, hay que decirlo, que los medios de comunicación también no le han puesto mucha atención, Alberto. Mira, el hecho de que no se haya tomado en cuenta por la mayor parte de los medios las propuestas que hicieron las candidatas y el candidato refleja el desinterés que hay sobre un tema que ciertamente es muy importante y que no por estar, escondido dentro del debate político no deja de tener sus consecuencias. Hubo planteamientos muy puntuales de las candidatas y el candidato. La candidata Xóchitl Gálvez, por ejemplo, lo que propuso básicamente es una mirada muy al estilo del equipo que representa, básicamente, que implica solamente mirar las consecuencias, atender a las personas migrantes a partir de la mirada de seguridad. Xóchitl Gálvez habló concretamente de asegurar la frontera sur, lo cual es lo que han hecho los gobiernos anteriores, es decir, mirar solo las consecuencias, ver a las personas migrantes como enemigos, como extraños, como ajenos y tratarlos como tal. Es como el resumen de la propuesta de Xóchitl Gálvez. Habla también como una verdad de perogrullo, porque habla de regularizar a las personas migrantes que viven en Estados Unidos, lo cual pues es como decir que hay que respirar, ¿no? Pues claro, es una aspiración ahí que tiene mucho tiempo. Y finalmente pues habla de visas de trabajo y dotar recursos a los consulados, lo cual me parece que pues ciertamente es algo, digamos, políticamente correcto. Jorge Álvarez Maínez hizo como una confusión ahí entre comercio exterior y migración, porque él habla de nearshoring, lo cual me parece a mí que es importante, porque es un fenómeno que está presente en México y ha fortalecido la economía, el PIB del país, pero se le olvida que el nearshoring es un esquema de beneficio básicamente para las empresas que llegan, 2, mexicanos de mano de obra especializada y capacitada, 3, el nearshoring no necesariamente significa que vaya a fortalecer los vínculos o a ayudar a personas migrantes que tienen una situación muy, muy específica. Sí ayuda, y ya de hecho existe, por ejemplo, hablo de la comunidad de venezolanos que viven en Querétaro, que participan en el hub de la industria aeroespacial ahí en ese lugar, pero que son un grupo muy, muy específico, los venezolanos que están allí, por ejemplo. Y hay otros personas migrantes que llegan de otros países, pero que no son otro tipo de migración que no necesariamente es la que importa en sentido de nivel macro. La gran masa que llega de África, que llega de Venezuela y también de Centroamérica y de otras regiones. Habla también de servicio exterior, de relaciones exteriores, en fin, es también una mirada un poco desconectada de la gente. La propuesta que hace la candidata Claudia Sheinbaum me da la impresión que va justamente al clavo, al meollo del asunto. Y me quiero referir no solamente a lo que ya ha dicho la candidata, la doctora Sheinbaum, que va en el sentido de lo que aplica este gobierno, atender las causas, sino que va más allá porque le pone el toque científico. Y se refiere a la propuesta de la candidata Sheinbaum de fortalecer políticas para reducir los gases de efecto invernadero. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las razones que han propiciado esta migración reciente de los últimos 10 años tiene que ver con el cambio climático. Están llegando personas que huyen no solamente por violencia, por pobreza, sino por violencia y por pobreza provocada por las afectaciones del cambio climático en sus comunidades. Hay lugares en Honduras, por ejemplo, y en Guatemala mismo, en la zona de Verapaz, en la zona del Atlántico, que están sufriendo hambruna porque el cambio climático les afectó y los cultivos ya no se dan. Hay lugares en Honduras donde el crecimiento de los ríos se llevó su comunidad. Y hay sitios, en El Salvador, por ejemplo,
que es afectado por la violencia de pandillas, pero donde también en los cultivos el cambio climático les ha afectado. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí en TV Migrante Informa. Al contrario, el privilegio es mío. Muchas gracias.